Hola amigos de Guatemala, ¿cómo están ustedes? Bien, para mí un gusto estar con ustedes en este segundo módulo, que va a hablar sobre el manejo de la evidencia, los aspectos jurídicos que tiene ese manejo de la evidencia. Eh, Mi nombre es Guillermo Zamora, soy el director de la red iberoamericana en derechoinformático.com, que junto con Redleaf allí en Guatemala maneja el amigo y corresponsal José Leonet. Eh, Va a estar invitada, en cualquier momento va a llegar, Ana María Mesa Elsnesser, que es de Colombia, y quien seguramente podrá aportar algo en esta clase que vamos a charlar un poquito sobre estos temas. Yo mientras voy a ir comenzando, así que, bueno, en cuanto llegue la vamos a sumar y van a tener el honor de poder escucharla a Ana, que es una especialista colombiana, ella, muy, muy buena profesional. Eh, Vamos a ir arrancando desde un principio. Yo deduzco que hay cosas que ya habrán visto y otras que espero poder ayudar a evacuar en cuanto a consultas. Vamos a ver primero qué es una definición de informática forense, si bien ya creo haberla dado en otro módulo, en otra unidad, vamos a repetirla porque no nunca viene mal. Eh, la informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a determinadas infraestructuras tecnológicas que nos permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos dentro del marco de un proceso legal. Dentro de lo que es esta definición, creo que encontramos absolutamente todo aquello que nos sirve para saber qué es lo que vamos a estar manejando y cómo lo vamos a estar manejando. Esta prueba, como toda otra prueba presentada dentro de un proceso, es de vital importancia que cumpla determinados requisitos a los fines de que al juez le sirva para poder dictar una sentencia fundada y que a ustedes, por supuesto, como peritos, les sirva para poder cumplir con su trabajo de manera eficiente y que el mismo no sea objetado por alguna de las partes. Voy a reiterar esta vez por partes la definición para poder desglosarlo un poquito y avanzar. Bien, entonces habíamos dicho que es la aplicación de técnicas científicas, ¿sí? Y analíticas especializadas dentro de una infraestructura tecnológica que permite identificar, presentar, analizar datos en el marco de un proceso judicial. Son tres partes que tenemos que distinguir aquí. Las técnicas que se aplican a un conjunto de datos dentro de un marco procesal. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos como informáticos forenses, o ustedes aplicarán sus conocimientos como informáticos forenses, a un conjunto de datos e información que van a extraer del proceso y que el juez les va a facilitar. Esas técnicas que ustedes van a utilizar para analizar y explicar qué es lo que ha sucedido con esos datos, tienen que ser acordes a lo que establece un proceso legal. ¿Qué sucede con esto? Uno tiene que tener especial cuidado con el manejo de la prueba, porque cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de fuga que se produzca en el marco de esta prueba, nos va a llevar a que la misma tenga el impacto y la fuerza que nosotros requerimos realmente. Hagamos de cuenta lo siguiente: ustedes son designados peritos dentro del proceso judicial, se acercan al juzgado, en el juzgado toman toda la prueba que está en el expediente, y esa prueba consiste en una memoria de una tarjeta flash, ¿sí? El chiquitito cuadradito ese chiquitito, un celular, una CPU, y se la llevan a su oficina, a su estudio. Allí empiezan a analizarla, a ver de qué se trata, cómo hacerla. ¿Qué sucede? Esto, si ustedes no toman los recaudos necesarios, puede llegar a envenenarse, podría decirse,
a ensuciarse. Y lo último que nosotros queremos es tener evidencia sucia. Si ustedes traspolaran esto a una prueba de sangre, por ejemplo, y ustedes fueran bioquímicos y tuvieran que analizar o hacer un ADN sobre la prueba, una gota de sangre, intentarían preservar lo más posible. ¿Por qué? Porque si esa gota de sangre se ve infectada, se ve ensuciada por algo, no va a tener el mismo efecto y hay información que se va a perder. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer es tomar todos los recaudos necesarios para trabajar sobre imágenes o copias bit a bit de esto que ustedes están trabajando. Porque legalmente son 1000% responsables de lo que suceda con esa prueba. Si ustedes empiezan a trabajar sobre esta memoria flash en el original y de pronto pueden llegar a perder o a estropear esa prueba, pueden ir presos. Yo tengo en esto un criterio que es el que transmito por ahí a mis alumnos acá en la Argentina, que me gustaría que ustedes lo tomen. Ustedes tienen que actuar siempre de tal manera en que se cumpla una regla muy básica y muy sencilla. Es la regla de las dos P. ¿Qué son las reglas de las dos P? Las dos P son presos y plata. Ustedes tienen que actuar siempre de manera tal que no vayan presos y no pierdan plata. Que no vayan presos implica actuar con conciencia, con ética, con profesionalismo y acorde a las normas, de acuerdo a la ley que establece todo esto. Si ustedes no cumplen con los requisitos legales establecidos, lo más probable es que vayan presos. Y si van presos, ¿qué va a pasar? Van a perder plata. Yo entiendo que el altruismo está bien, entiendo que uno tiene que hacer el bien al prójimo y tiene que hacer las cosas por el sentido de justicia. Pero cuando uno es llamado a trabajar en pos de un tercero, al cual no conoce, porque solamente el juez conocerá las partes, uno tiene que ser profesional, tiene que ser ético. Entonces tiene que esmerarse para poder conseguir aquello que se le ha encomendado. Y conseguir aquello que se le ha encomendado tiene que ser hecho en un marco legal y que ustedes eviten perder plata. Entonces, recuerden siempre, cuando van a manejar evidencia, cuando están ante un caso de sustracción, de mal manejo, lo que sea, tienen que pensar siempre en las dos P. Actúe con prudencia para no ir preso y perder plata o no. Y ahí van a tener su respuesta. Yo quería pasarle un video que a mí personalmente me causó mucha gracia, me gustó mucho, y me pareció súper interesante para mostrarles a ustedes un poco cómo tienen que manejarse las cosas, sea la época en que sea. ¿Sí? Voy a usar una técnica que yo usé en otro video, donde pido compartir pantalla y eso también se graba. Después José se los transmitirá a ustedes editado, sospecho. Vamos a intentar mostrarles qué es esto, ¿sí?
Bien, bueno, no piensen que estoy loco, espero que se haya grabado bien, espero que se haya podido ver bien de qué se trataba, y espero ahora poder explicarles bien de qué se trató, por qué mi intención de mostrarles este video de la Edad Media, donde alguien recién está empezando a grabar, perdón, a grabar, está empezando a utilizar el libro en comparación a lo que era antes con el pergamino. Me gustó mucho lo ingenioso que es el video. Realmente me parece bárbaro que la gente tenga tanta imaginación para hacer estas comparativas. Y creo que está bueno o que es necesario hacer este tipo de comparativas en nuestra vida cotidiana, en lo que nos pasa a nosotros normalmente, eh, con las herramientas tecnológicas que tenemos y en qué es lo que podemos hacer o no hacer con todo esto. Creo que es necesario eh, estar pendientes de cómo es que vamos a manejar las cosas y no quedarnos en lo que nos ha marcado la historia que debe ser. Sucede lo siguiente. Fíjense que este hombre, el que estaba leyendo el libro que llama El soporte técnico, dice, mira, no puedo leer este libro, no puedo leer esto, es una cosa rara, es nueva para mí, no me sirve. Pero el otro le explicaba, mirá, tenés que hacerlo así y cuando podés hacer todo así, podés darlo vuelta, arrancar del otro lado. Bueno, con la prueba, con la forma del manejo de la prueba que tenemos que tener, yo creo que no es tan importante la metodología que utilicemos en esto, sino el criterio que tengamos en usar esta metodología. Es vital que uno tenga la cabeza lo suficientemente abierta como para poder interactuar en esto y no quedarnos en el tiempo. Ustedes, cuando vayan a maniobrar la prueba, tienen que ser conscientes que hay nuevas formas de manipulación en esto. Ustedes tienen que ser conscientes que las herramientas informáticas que se están utilizando para cometer crímenes y que por ende van a ser el receptáculo de lo que ustedes van a investigar, va cambiando a momento a momento. Distinto es, no sé, con la sangre, que la sangre sigue siendo la misma de siempre desde el principio de los tiempos. O sea, cuando un bioquímico va a hacerle ADN a una gota de sangre, esa gota de sangre no va a cambiar. Quizás va a cambiar la herramienta que usa el bioquímico, pero el ADN, la forma de sacar, la estructura esa va a ser la misma. ¿Qué sucede con nosotros o con ustedes como peritos informáticos? Lo que van a tener que hacer es ir amoldándose momento a momento a la prueba y a la tecnología que usa esa prueba. Lo que sucede normalmente en casi toda Latinoamérica y en el mundo también es que los criminales tienen mejor tecnología que los poderes judiciales.
Entonces, si ustedes son un perito del Poder Judicial y deben utilizar las herramientas que otorga el Poder Judicial para esto, lo más probable que suceda es que el pirata o el hacker o el delincuente informático esté usando herramientas más avanzadas que las de ustedes. Ahí es donde uno tiene que abusar el ingenio y estar pensando en cómo prevenirse de cualquier tipo de desliz, de pisar el palito, le decimos acá cuando uno se equivoca, para no cometer este tipo de errores. Bien. Bueno, hice una breve pausa, perdón, porque sonó justo el teléfono y necesitaba atender. Así que por ahí si encuentran un desfasaje pequeñito en esto, fue esto. Quisiera seguir por ahí con algunas cuestiones que hacen a la preservación del lugar del hecho y a cómo se evitaría la contaminación de la evidencia, que son cuestiones básicas y esenciales en esto. No solo uno tiene que tener como finalidad la preservación de la evidencia computacional, ¿sí? Término utilizado más por ahí en el ámbito forense, pero lo que uno debería llevar adelante es, o por así decir, tiene también todo lo que rodea una función que puede existir evidencias inherentes a otros campos, ¿no? O sea, por eso me hago referencia a lo computacional, también puede ser cualquier otra cuestión informática. Pero hay que actuar, ¿sí?, dentro de una manera mancomunada. Ustedes tienen que trabajar en equipo. Trabajar en equipo es básico. Uno lo mira, esto que muestran por ahí en las películas, respecto en CSI y en esas series norteamericanas, no sé si por ahí las ven, donde los peritos van y actúan sobre, encintan todo. Bueno, acá en Argentina esto es un desastre, acá no será así, acá entra y sale cualquiera de un lugar del hecho. Lo primero que ustedes deberían hacer cuando llegan a un lugar es preservar el lugar del hecho para así poder establecer con criterio cuál es el ámbito de lo que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque no solamente ustedes como peritos, no solamente peritos informáticos, como peritos en general, tienen que estar muy atentos no solo a la prueba que les atañe a ustedes, sino a todo aquello que rodea a la prueba que les importa a ustedes. ¿Por qué? Porque como todo está relacionado con todo, ustedes tienen que tener la pauta de cómo manejarse dentro de esa evidencia. Hay dos formas de dividir las evidencias dentro de un lugar del hecho, las primarias y las secundarias. Como primarias podemos que son las inherentes a la actividad, y las inherentes a la actividad pericial específica dentro del campo de la informática. A su vez, esto se subdivide en dos partes, en la evidencia electrónica y en la evidencia digital. Ahora bien, la evidencia electrónica consistiría o estaría comprendida dentro del hardware, el material del sistema informático. A su vez, la evidencia digital son los datos contenidos dentro de la evidencia electrónica, ¿sí? Entonces, para generalizar estos dos tipos de evidencias mencionadas, vamos a llamarlas aquí evidencia computacional o evidencia forense informática, como a ustedes más les guste. Yo le digo computacional porque me ha quedado de algunos cursos que he hecho y mis docentes eran españoles. Aquí en Argentina no se usa tanto computacional, sino se usa directamente informático o forense informático. Pero bien, entonces tenemos que dividir a la evidencia como evidencia primaria y evidencia secundaria. La evidencia primaria a su vez se subdivide dentro de una evidencia electrónica, que sería aquella que está comprendida por el hardware y el material del sistema informático, y a su vez la evidencia digital, que es toda la información contenida dentro de la evidencia electrónica. A su vez, todas aquellas, las secundarias, serían todas aquellas que no tengan relación directa con la evidencia electrónica y la evidencia digital, ¿no? Con la evidencia informática en general, o sea, como, no sé, decirle un chicle pegado al lado en la mesa del escritorio, ¿sí?, donde está la computadora. ¿Por qué? Porque quizás la persona que robó datos estaba comiendo chicle, sacó el chicle, lo dejó, y ahí pueden encontrar ADN, ¿sí?,
esa evidencia es secundaria para ustedes, pero quizás es principal para otros, ¿no? Entonces, en esto es en lo que uno se tiene que referir cuando habla de trabajar en equipo. Tiene que tomar conciencia que no somos una unidad exenta de terceros, que no somos algo absolutamente ajeno a lo que pasa alrededor nuestro. Y tenemos que estar pendientes que todo lo que nos pasa a nosotros les pasa a ellos, y lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes también de esta evidencia secundaria. La tarea en equipo debería ser lo más meticulosa posible, ya que cualquier modificación dentro de una escena es vital para los resultados que obtengamos de esto. Tenemos que llevar adelante acciones metódicas. Las acciones metódicas, o tener un método, nos va a permitir tener una forma de trabajo coherente, razonable y homogénea en el tiempo. Esto es, si uno es desorganizado con su trabajo, se los explico ahora así en castellano, o en términos sencillos, esto es, si yo llego a un lugar y no tengo un método para trabajar, un método para recolectar la información, no voy siguiendo pasos, esta desorganización me va a llevar a que yo no pueda elaborar un informe correcto para que el juez pueda analizar. A su vez, no ser metódico, lo más probable es que a mí me lleve a cometer errores u olvidos que son básicos para una investigación. Entonces, como primer paso, uno debe generarse acciones metódicas, ¿sí? Tiene que ser este método, tiene que ser estudiado, obviamente, pero también tiene que ser que ustedes van a estar aprendiendo en todos estos casos. Ustedes, como segundo paso a establecer este método, tienen que originar o controlar una cadena de resguardo o custodia respecto de la información que se le está pidiendo recabar. Esta cadena de custodia no es más que una hoja de ruta donde se va documentando quién y cómo y dónde y cuándo y para qué, ¿sí?, se recolectó esa evidencia. Les sirve una libretita, un cuaderno, una tablet donde ustedes vayan escribiendo que van a decir hora tal, o sea, una especie de diario, minuto a minuto, de todos los pasos que ustedes van haciendo. Lo pueden hacer también a través de un grabador, ¿sí? Van diciendo, tal hora, son las 16 horas, acabo de entrar al edificio y me encontré que estaba saliendo 5 personas desconocidas de tales características. Llego y la computadora no está enchufada. O sea, ustedes van haciéndose un relato de todo lo que va pasando, porque es una especie de notas, ¿no?, donde ustedes van a poder, o de ayuda a memoria, perdón, donde ustedes van a poder recurrir constantemente para ir cerrando el rompecabezas que se les está pidiendo. Ahora bien, en cuanto a las fuentes, ¿sí?, de la evidencia, vemos que en muchos casos la evidencia, ¿sí?, que esto tiene algo que ver con lo que yo les comentaba antes, pero en algunos casos la evidencia es única e irreemplazable. La ventaja que tiene quizás la evidencia digital es que la misma puede ser duplicada con exactitud, haciendo una copia bit a bit de aquello que se va a peritar. Esta suerte, como les decía antes, no la tienen los bioquímicos con una gota de sangre, que no pueden duplicar la gota para sacar el ADN. Está bien, ahora existe la clonación, pero ellos no pueden estar clonando una gota en el momento de hacer. Ustedes sí pueden hacerlo rápido esto. Entonces, la evidencia digital, si bien es única, ya les digo, puede ser duplicada. Tenemos que tener en cuenta que la evidencia normal, la común y corriente, tiene ciertas características, que es volátil, es decir, puede desaparecer en la nada, es anónima, no sabemos a quién pertenece prima facie o en un inicio, es duplicable, esto sí, yo recién ya se lo había comentado, es alterable y modificable. Cualquier prueba, uno
puede alterarla incluyéndole un espacio o una coma cambia todo un sentido de un texto, y a su vez también puede ser suprimida. Ahora bien, sabiendo estas características es que nosotros sabemos cuáles son los recaudos que tenemos que tomar para que se cumplan, para que no se cumplan alguna de las dos P que yo les marqué antes como importantes a la hora de hacer una prueba. A la hora de ser perito, que es no ir presos y no perder plata, ¿sí? Ser prudentes, la tercer P. Ahora bien, como vemos, la evidencia digital es frágil, ¿sí? Cualquier cosita puede llegar a ser que sea volátil, que sea anónima, que desaparezca. Entonces, tenemos que pensar en los mecanismos que existen para la certificación automática, certificación matemática de la prueba. La certificación matemática es la aplicación de un número que va a garantizarnos su integridad, la autenticidad, haciéndole lo suficientemente robusta y con valor legal. Esto es aplicable, por ejemplo, a una firma digital, un hash, para que la misma no puede ser alterada. La RFC, ¿sí? Creo que es la 3227, establece algunas pautas para la recolección de evidencia por su grado de volatilidad. Lo que resulta es una buena práctica metodológica por seguir para la preservación de esta evidencia digital. Lo que se puede llegar a hacer, o lo que establece esta RFC 3227, es, por ejemplo, registros y contenidos del caché, tabla de enrutamiento, tabla de enrutamiento, perdón, del caché, del proceso, del núcleo de memoria, la verificación de archivos temporales, el estado de los procesos de ejecución de la máquina. Recuerden que ustedes, cuando van a peritar una computadora, no pueden apagarla y de inicio apagar, tienen que cortar el cable, entonces ver cómo está el estado del proceso de ejecución de eso, también hacer una supervisión respecto de los registros, de existencia dentro de la máquina, cómo está configurada físicamente, si esa máquina está en red o no, cuáles son los medios de comunicación que contiene una computadora y cómo puede ser utilizado. Ahora bien, esta evidencia debe cumplir con algunos preceptos para poder ser presentada como prueba en un juicio. Estoy tomando mate, esto se llama mate, lo único que en lugar de ser con el mate comúnmente como se conoce, que es yo lo hago acá que no me hace falta cebarle agua. Acá adentro está el agua y acá adentro está la yerba. El mate es una infusión que se toma acá en Argentina, para los que no saben. Bien, reitero, la evidencia, ¿sí?, debe cumplir con algunos preceptos para poder ser presentada en un juicio como prueba. Si esta evidencia, esta prueba, carece de alguno de estos puntos que les voy a decir ahora, va a perder cualquier tipo de valor probatorio que tenga, y ello es grave, ¿sí? Como primer punto, vamos a decir que tiene que ser admisible, auténtica, tomen nota, admisible, auténtica, completa, confiable, creíble, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es admisible, auténtica, completa, confiable, creíble? Se los relato ahora. Muchas de estas cosas las pueden encontrar por internet, ¿sí? Yo entiendo que la información que les estoy dando no es elaboración personal, son cosas que yo he estudiado en algún momento y que he leído incluso para poder dar esta clase y actualizarme un poquito, pero primero, no confíen en todo lo que les dice internet, pero la curiosidad de la que usted los va a permitir ser mejores peritos, ¿no? Insisto, bueno, volviendo acá al tema, admisible, bueno, ¿qué es admisible? Y es que tenga un valor, ¿sí?, apoyado en un marco técnico, legal, tiene que demostrarse que la evidencia ha sido recolectada en el lugar y
condiciones necesarias para que sean, para que puedan ser presentadas o descritas sin modificaciones en el original, ¿no? Bien, se entendió, yo mucho no me entendí. ¿Qué quise decir? Bueno, las admisibles es así. Ustedes cuando presentan la prueba lo que tienen que hacer es demostrar que esa prueba fue sacada del lugar donde se les pidió sacar. En caso de que ustedes no hayan tenido que retirarla de un expediente o que hayan tenido que ir, por ejemplo, a una empresa, ¿no? Donde le dicen, bueno, vamos a secuestrar computadoras. Bueno, ustedes tienen que decir, bueno, esta computadora van, la precintan, ¿sí? La presentan toda, van a tener que tapar los puertos y todo eso, firmar y decir, bueno, señor juez, mire, esta computadora fue tomada de aquí, está levantada en este acta que firmó también el oficial de justicia que me acompañaba. Como ustedes van a ser una especie de notario judicial donde todo lo que ustedes digan va a ser absolutamente cierto y para tirarlo abajo, alguna de las partes va a tener que atacarlo y decir que es mentira. Ustedes tienen que tomarse todos estos recaudos necesarios para demostrar que no es mentira. Ustedes tienen que demostrar que esa prueba fue sacada y registrada del lugar donde fue sacada y registrada y que las condiciones que poseen no fueron modificadas del original. Por eso, cuando ustedes tomen fotos, asegúrense de que todo lo que se llevan quede registrado en algún tipo de acta y que esa acta pueda ser verificada, ¿no? O sea, ustedes no tomen algo y se lo lleven sin necesidad de que quede registrado por más mínimo que sea, porque después, si eso no figura ni con la firma del oficial de justicia ni con algo más, necesariamente van a poder, no van a poder, ¿cómo se llama?, tenerlo en cuenta. Bien, tiene que ser auténtica, ¿sí? Esto significa que tiene que ser irrefutable como prueba legal. ¿Qué significa que sea irrefutable como prueba legal? Significa que tiene que bastarse a sí misma. Que se baste a sí misma significa que el juez, mirándola, dice, bueno, evidentemente esto nos va a servir para probar. En esto va a ser de principal o de vital importancia toda la información que ustedes puedan llegar a sacar sobre esto. Y cómo la presenten en su informe. Tienen que ser claros, tienen que ser concretos, tienen que ser técnicos, tienen que ser cabales a la hora de explicar algo, ¿sí? Bien, la prueba también, ya dijimos que tiene que ser admisible, ¿sí? O sea que no tiene que haber lugar a dudas de dónde fue sacada, ni las condiciones, ni el estado en el cual se encuentra, tiene que ser auténtica, es decir, que tiene que ser refutable, tiene que ser completa. ¿Qué significa que sea completa? Significa que debe poder reproducir esa prueba los acontecimientos que ocurrieron y que llevaron al pedido de que ustedes puedan presentarla, ¿sí? Es decir, la prueba tiene que contar un cuentito, tiene que contar una historia, tiene que ser lo suficientemente importante como para que el juez vaya entendiendo en su proceso de estudio qué es lo que ha ocurrido y cómo es que ha ocurrido. También dijimos, o les expliqué, que la prueba debería ser confiable. La prueba es tan confiable como la persona que la presenta, ¿sí? Es vital que ustedes sean éticos, como ya les he dicho antes, y sean profesionales. Entonces, la prueba que ustedes van a presentar, cuanto más confiables y cuanto más profesionales sean, más confiable va a ser. No hay nada dentro de un análisis informático o perito informático que deba dejarse de lado, porque cuando algo de esto se deja de lado, ustedes van a estar perdiendo cualquier tipo de seriedad. Y al perderse seriedad es que están perdiendo la credibilidad que necesita, la confiabilidad que necesita la prueba para ser tal. También dije que la prueba tendría que ser creíble. ¿Qué significa que sea creíble? Que al ser interpretada por cualquier persona, sin dejar dudas de que la misma acredita algo, ¿sí? Que esa prueba tiene que
acreditarse por sí mismo en materia técnico-legal, ¿sí? Aquí es donde debería dividirse el informe del equipo que vaya a realizar las pericias en dos partes. Una, para lectura de personas que no estén relacionadas con la causa, y otra para aquellos técnicos que vayan a revisar esa prueba. Si ustedes van a ser peritos de oficio, es decir, peritos del juez, ustedes van a ser ayudantes del juez, no van a ser ayudantes de las partes. Su informe tiene que ser leído por el juez y tiene que entenderse, por un lado, qué es lo que quisieron decir en forma llana, en forma simple y sencilla, y por el otro lado, qué es lo que dicen en cuanto a lo técnico. ¿Por qué? Porque cada una de las partes, o por lo menos a la que no le convenga el informe que ustedes realicen, va a designar un perito de parte, y ese perito de parte lo que va a procurar es que ustedes caigan en algunas de las dos P, o que vayan presos por incumplir su labor, por haber ensuciado la prueba, por haber realizado su trabajo de manera poco profesional, o que pierdan plata teniendo que, no pagándoles sus honorarios. Que uno, insisto, está muy bien el altruismo, pero uno vive de esto. Entonces, es importante que ustedes, más allá de saber hacer su trabajo, sepan cobrarlo. Porque, por lo menos a mí me pasó, cuando recién me recibí, mi mayor problema era comer, porque me daba vergüenza cobrar mi trabajo. Y no hay que tener vergüenza de cobrar su trabajo. Ustedes van a cumplir una labor esencial, vital, y en Guatemala van a ser precursores en esto. Es maravilloso realmente lo que están haciendo con José. Por eso, bien, vuelvo al caso. Fue un desliz, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Ustedes al principio de su entrada van a tener el apoyo de las partes y del juez. Y cuando termine su labor, el único aliado que van a tener es el juez, y van a tener dos contrarios, que son los peritos de cada una de las partes, o por lo menos de la parte a la cual no le convenga la pericia. Sigamos adelante. Dentro de estas fuentes de evidencias, ¿sí? Y del trabajo en equipo, de las respuestas vitales que deben considerarse, hay algo que uno denomina que es un análisis no técnico. El análisis no técnico nos va a servir para realimentar un análisis técnico, otro análisis técnico y viceversa. A ver, ¿qué es lo que quise decir con esto? Vamos a tener un análisis técnico donde va a estar todo lo estrictamente informático, y otro donde nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones y le vamos a decir al señor juez cómo es que llegamos a esas conclusiones en base a los datos técnicos. Ese análisis técnico y viceversa, o sea, no técnico, tienen que retroalimentarse. Cuando ustedes digan, señor juez, yo llegué a la conclusión que esta prueba fue adulterada, que esta imagen, por ejemplo, fue pixelada o fue alterada o fue realizada con Photoshop, ustedes van a tener que decirle, miren, dentro de esta imagen existe alteración de los píxeles y existe una superposición de imágenes y por el otro lado van a decirle, miren, señor juez, como ambas imágenes están superpuestas, fíjese usted que no condicen la coloración, no condice el tamaño de fuente, no te dice un montón de cosas, que es lo que eso les digo que se va a retroalimentar. Cuando tengan estos dos tipos de análisis técnico y no técnico, recuerden que tiene que estar basado en estos argumentos que yo les planteé recién de credibilidad, de autenticidad, de completitud, de confiabilidad y de admisibilidad. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esta investigación que ustedes están realizando? Bueno, tiene que haber un flujo de investigación. ¿Qué es el flujo de la investigación? Bueno, es algo de lo que yo les comentaba antes. Es la metodología que se utiliza una vez conocido el incidente y que deberá ser un disparador para la intervención de lo que venimos denominando equipo de respuesta vital, ¿sí? Equipo de respuesta, el grupo de trabajo. Este equipo, como mencionáramos anteriormente, debe estar conformado por no solo un personal técnico capaz de llevar adelante esta investigación,
en cuanto a lo estrictamente metodológico, sino también, según la situación, tiene que tener una capacidad deductiva enorme, y que no necesariamente por ahí una sola persona puede cumplir todas estas tareas. Ustedes no necesariamente tienen que saber todo, pero sí tienen que saber la mayor parte como para poder saber a quién consultar o a quién sumar a su equipo. No sé allá, pero acá hay un dicho que nos dice que lo importante muchas veces no es saber la respuesta, sino tener el teléfono de quien la sabe. No es malo, para nada. Eh, voy a cortar un segundito otra vez. Un segundo, por favor.